Luco presenta. Conozco a una médium que me ha contado experiencias sobrenaturales a lo largo de su trayectoria. La he invitado a que nos comparta una serie de historias que ha vivido ella misma. Experiencias sobrenaturales de una médium. ¿Qué tal, mis estimados y estimadas? Mi nombre es Carmen Morales, y llevo más de 30 años dedicándome a lo que algunos llaman el mundo de los espíritus. Soy medium, y mi labor consiste en servir de puente entre este plano terrenal y aquel que muchos temen, pero que, en realidad, es tan solo otra dimensión de la existencia. A lo largo de los años, he tenido incontables experiencias, algunas reconfortantes, otras perturbadoras, y otras que, francamente, me han dejado sin aliento. Hoy, quiero compartir con ustedes algunas de esas vivencias, aquellas que han marcado mi vida y que, tal vez, les hagan reflexionar sobre lo que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Primera experiencia, la abuela que nunca se fue. Hace muchos años, cuando aún era una medium novata, fui llamada a una casa en las afueras de la ciudad. Una familia me contactó porque sentían que algo extraño ocurría en su hogar. La abuela había fallecido hacía unos meses, y desde entonces, las cosas habían cambiado. Objetos que desaparecían y aparecían en lugares distintos, luces que se encendían solas y, sobre todo, una sensación de frío en la habitación donde la anciana había pasado sus últimos días. Al llegar, sentí una presencia cálida, casi maternal. No era algo maligno, sino todo lo contrario. La abuela no quería irse. Aún sentía que su familia la necesitaba, especialmente su nieto pequeño, quien lloraba todas las noches porque extrañaba a su Yaya. Me senté en la habitación y, con ayuda de mis cartas y velas, logré contactar con ella. Me habló de recetas que había dejado sin enseñar, de consejos que quería dar a su hija, y de cómo debían cuidar al niño. Fue una experiencia hermosa, aunque un poco triste. La abuela no quería causar miedo, solo quería ayudar. Finalmente, logré convencerla de que era hora de descansar. Le expliqué que su familia estaría bien y que su amor lo seguiría protegiendo desde otro plano. Esa noche, la sensación de frío desapareció, y la casa volvió a la normalidad. Fue mi primer encuentro real con un espíritu, y aunque no fue aterrador, me enseñó que la muerte no es el fin, sino una transición. Segunda experiencia, el hombre del sombrero. Unos años después, ya con más experiencia, me llamaron a una vieja casona en el centro histórico de la ciudad. La dueña, una mujer de unos 40 años, me contó que desde que se mudó, sentía que alguien la observaba. No solo eso, sino que escuchaba pasos en el pasillo y, en ocasiones, veía la silueta de un hombre con sombrero en el espejo del baño. Al llegar a la casa, sentí una energía pesada, opresiva. No era como la abuela amorosa de mi primera experiencia. Este espíritu era distinto, más oscuro, más insistente. Decidí hacer una sesión de Ouija para intentar comunicarme con él. Fue entonces cuando las cosas se pusieron intensas. La tabla comenzó a moverse con fuerza, y el nombre, Eduardo, apareció una y otra vez. La temperatura de la habitación bajó drásticamente, y las velas que había encendido se apagaron de golpe. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, en el espejo del baño, vi la figura de un hombre alto, con un sombrero de ala ancha y un rostro sombrío. Me miró fijamente y luego desapareció. La dueña de la casa gritó. Ella también lo había visto. Al conocer un poco más sobre la casa y descubrí que, décadas atrás, un hombre llamado Eduardo había vivido allí. Era un hombre solitario y amargado, que había muerto en circunstancias misteriosas. No estaba listo para partir, y su energía negativa se había quedado atrapada en ese lugar. Con la ayuda de un ritual de limpieza, logramos liberar su espíritu, pero esa experiencia me dejó con una sensación de inquietud que duró semanas. Tercera experiencia, la niña del vestido blanco. Esta es, quizás, una de las experiencias más perturbadoras que he vivido. Fue hace unos 10 años, cuando me contactaron desde un pueblo remoto. Una familia aseguraba que su hija de 8 años estaba siendo atormentada por una niña fantasma, que aparecía en su habitación todas las noches.
La pequeña no podía dormir y los padres estaban desesperados. Al llegar, sentí una energía fría y triste en la casa, especialmente en la habitación de la niña. Era como si alguien estuviera llorando en silencio. Esa noche, decidí quedarme a dormir en la habitación para ver si podía contactar con la entidad. Fue entonces cuando la vi, una niña de unos 6 o 7 años, con un vestido blanco y largos cabellos oscuros. Estaba sentada en la esquina de la habitación, mirándome fijamente. Intenté hablar con ella, pero no respondía. Solo se limitaba a señalar la pared. Al acercarme, noté que había un pequeño agujero en el yeso. Con ayuda de los padres, decidimos abrir la pared. Lo que encontramos nos dejó a todos helados. Enterrados en el muro, había unos pequeños huesos. Eran los restos de una niña que había desaparecido en el pueblo hacía más de 50 años. La historia era escalofriante. La niña había sido asesinada por un vecino, y su cuerpo nunca fue encontrado. Su espíritu había estado atrapado en esa casa, buscando justicia. Con la ayuda de un sacerdote, realizamos un ritual para liberar su alma y darle paz. La niña dejó de aparecer, pero esa experiencia me marcó profundamente. A veces, los espíritus no están en paz porque su historia quedó inconclusa, y necesitan que alguien les ayude a cerrar ese capítulo. Cuarta experiencia, la Casa de los Susurros. Esta es, sin duda, la experiencia más aterradora que he vivido. Hace unos 5 años, fui contactada por un hombre que había comprado una casa antigua en las afueras de la ciudad. Desde que se mudó, escuchaba susurros en los pasillos, veía sombras moviéndose en las esquinas y en ocasiones, sentía que alguien lo tocaba mientras dormía. Al llegar a la casa, sentí una energía oscura y caótica. Era como si hubiera múltiples espíritus atrapados allí, todos gritando al mismo tiempo. Decidí hacer una sesión de Ouija, pero esta vez, las cosas se salieron de control. La tabla comenzó a moverse frenéticamente, deletreando palabras incoherentes. De repente, las velas se apagaron, y la temperatura bajó tanto que podía ver mi aliento en el aire. Fue entonces cuando escuché los susurros. Eran decenas de voces, todas hablando al mismo tiempo, algunas en idiomas que no reconocía. Sentí que me tocaban, que me jalaban, que me rodeaban. En un momento de desesperación, grité pidiendo ayuda, y las voces se detuvieron. Pero entonces, vi algo que nunca olvidaré, una figura alta y oscura, con ojos brillantes y una sonrisa desfigurada, apareció frente a mí. No era un espíritu humano. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Logré salir de la casa, pero esa entidad me persiguió durante semanas. Soñaba con ella, la veía en los espejos, sentía su presencia en cada rincón oscuro. Finalmente, con la ayuda de un grupo de expertos en lo paranormal, realizamos un exorcismo en la casa. La entidad se resistió, pero al final, logramos expulsarla. Sin embargo, esa experiencia me dejó con una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había sentido. Quinta experiencia, el espejo maldito. Hace unos 8 años, una joven llamada Lucía me contactó desesperada. Había comprado un espejo antiguo en un mercado de pulgas, y desde que lo llevó a su casa, su vida se había convertido en una pesadilla. Soñaba con una mujer que la observaba desde el espejo, y durante el día, sentía que alguien la seguía por la casa. Lo más aterrador era que, cada mañana, encontraba marcas de arañazos en su cuerpo, como si alguien o algo la hubiera atacado mientras dormía. Cuando llegué a su apartamento, sentí una energía densa y opresiva, especialmente cerca del espejo. Era un objeto hermoso, con un marco tallado en madera oscura, pero emanaba una vibración siniestra. Decidí hacer una sesión de Ouija frente al espejo para intentar contactar con la entidad que lo habitaba. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente escalofriantes. La tabla comenzó a moverse rápidamente, deletreando la palabra Isabel. La temperatura en la habitación bajó drásticamente, y las velas parpadearon como si estuvieran a punto de apagarse. De repente, el espejo se empañó, y en su superficie apareció el rostro de una mujer con ojos vacíos y una expresión de odio. Lucía gritó, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Investigué la historia del espejo y descubrí que había pertenecido a una mujer llamada Isabel, quien había sido acusada de brujería en el siglo XIX. Fue linchada por sus vecinos, y antes de morir, maldijo el espejo, jurando que su espíritu jamás descansaría. Con la ayuda de un ritual de limpieza, logramos romper la maldición y liberar a Isabel. Sin embargo, esa experiencia me dejó con una profunda desconfianza hacia los objetos antiguos, especialmente los espejos. Sexta experiencia: el hospital abandonado. Esta experiencia ocurrió hace unos 6 años, cuando un grupo de investigadores paranormales me invitó a unirles en una exploración de un hospital abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar llevaba décadas cerrado, y se rumoreaba que estaba embrujado por las almas de los pacientes que habían muerto allí en circunstancias trágicas. Desde el momento en que entramos, sentí una energía caótica y dolorosa. Era como si las paredes estuvieran impregnadas de sufrimiento. Mientras recorríamos los pasillos, escuchábamos gemidos y llantos, y en ocasiones, veíamos sombras moviéndose en las esquinas. Pero lo peor estaba por venir. En la antigua sala de cirugía, decidimos hacer una sesión de Ouija. Fue entonces cuando las cosas se salieron de control. La tabla comenzó a moverse frenéticamente, deletreando palabras como dolor, muerte y venganza. De repente, las puertas de la sala se cerraron de golpe, y las linternas que llevábamos comenzaron a parpadear. Sentí que alguien me tocaba el hombro, pero cuando me giré, no había nadie. Fue entonces cuando vi a un grupo de figuras translúcidas, vestidas con batas de hospital, rodeándonos. Sus rostros estaban desfigurados, y sus ojos brillaban con una luz tenue. Uno de ellos, un hombre con una herida abierta en el pecho, se acercó a mí y me susurró al oído: «Ayúdanos». Logramos salir de la sala, pero esa experiencia me dejó profundamente conmocionada. Los espíritus de aquel hospital no eran malignos, pero estaban atrapados en un ciclo de dolor y sufrimiento. Con la ayuda de un sacerdote, realizamos un ritual de liberación en el lugar, pero nunca he vuelto a pisar ese hospital. A veces, en mis sueños, aún escucho los gemidos de aquellos pacientes. Séptima experiencia: la entidad del sótano. Esta es, sin duda, la experiencia más aterradora que he vivido. Ocurrió hace unos 3 años, cuando una familia me contactó porque su hijo de 10 años aseguraba que había un hombre oscuro viviendo en el sótano de su casa. Al principio, pensaron que era producto de su imaginación, pero luego comenzaron a ocurrir cosas extrañas, objetos que se movían solos, voces que susurraban en la noche, y una sensación de frío constante en el sótano. Al llegar a la casa, sentí una energía oscura y maligna que emanaba del sótano. Era como si algo me estuviera observando desde las sombras. Decidí bajar al sótano con un grupo de protección, pero lo que encontramos allí fue aterrador. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en el centro de la habitación había un círculo dibujado con lo que parecía ser sangre seca. De repente, las luces se apagaron, y sentí que algo me jalaba hacia el círculo. Las velas que llevábamos se apagaron, y en la oscuridad, escuché una risa profunda y gutural. Fue entonces cuando vi a la entidad, una figura alta y oscura, con ojos rojos brillantes y una boca llena de dientes afilados. No era un espíritu humano. Era algo mucho peor, algo que no pertenecía a este mundo. La entidad me habló en un idioma que no entendía, pero sus palabras resonaban en mi mente como un eco. Logramos salir del sótano, pero la entidad nos persiguió durante días. Finalmente, con la ayuda de un grupo de expertos en lo paranormal y un exorcista, realizamos un ritual para expulsar a la entidad. Fue una batalla agotadora, pero al final, logramos liberar la casa de su presencia. Sin embargo, esa experiencia me dejó con una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había sentido. Mis estimados y estimadas, estas experiencias son solo una muestra de lo que he vivido a lo largo de mi carrera como medium. Cada una de ellas me ha enseñado que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y que, aunque a veces el miedo nos paralice, siempre hay una manera de enfrentar lo desconocido. La muerte no es el fin, y los espíritus, ya sean benignos o malignos, solo buscan ser escuchados. Gracias por acompañarme en este relato. Y recuerden, no teman a lo que no pueden ver,
porque, al final, todos somos parte de un mismo misterio. Con cariño, Carmen Morales.